El último pasajero. Era una noche común en Ciudad de México, alrededor de las 2 de la mañana. Estaba manejando mi taxi por la zona residencial de Coyoacán, un área tranquila, pero algo oscura. Yo, Marcos, ya estaba cansado después de un día largo de trabajo, pero sabía que aún necesitaba una última carrera para cerrar la noche. La radio estaba en silencio y las calles casi desiertas. De repente, una joven subió a mi taxi. Estaba nerviosa, mirando su celular todo el tiempo, como si estuviera esperando algo o a alguien. Intenté iniciar una conversación, pero casi no respondió, siempre con la vista fija en la pantalla del teléfono. Estaba claro que algo no andaba bien. La joven no era nada fuera de lo común. Cabello largo, una blusa sencilla y jeans. Parecía tener unos 20 y tantos años, pero lo que más me llamó la atención fue el aire tenso que llevaba. Parecía estar perdiendo el control. Sus dedos temblaban ligeramente mientras presionaba las teclas del celular. Cada vez que miraba hacia afuera del taxi, sus ojos se veían más asustados, y a cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba. Durante el trayecto, no intercambiamos más de unas pocas palabras rápidas, pero noté que ella claramente estaba incómoda, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Cada vez que girábamos en una esquina, miraba hacia atrás con frecuencia, como si esperara ser seguida. Cuando llegamos a su destino, un complejo de departamentos antiguo y algo deteriorado, me pidió esperar mientras ella entraba. Algo en la forma en que lo dijo, como si tuviera prisa por esconderse, me hizo pensar que aquello no terminaría bien. Le di un asentimiento y esperé en el taxi, observando cómo se alejaba por el pasillo oscuro del complejo de apartamentos. Me quedé allí, con el motor apagado, escuchando solo el sonido de mi respiración y el leve crujir de los neumáticos sobre el asfalto. Pasaron un par de minutos, y ella no regresaba. No era raro que la gente pidiera que esperara un momento, pero algo en la forma en que ella se había apresurado a salir me inquietaba. Miré el reloj, pensando que quizás había ido a un apartamento cercano o estaba simplemente apurada. Pero algo no me dejaba tranquilo. En ese momento mi mente comenzó a hacer preguntas. ¿Qué la tenía tan nerviosa? ¿Por qué no me había dicho nada claro sobre su destino? Cuando miré por el retrovisor, vi que su teléfono seguía allí, sobre el asiento del copiloto. La pantalla se iluminó brevemente y, por un segundo, me pregunté si ella había olvidado su celular. Al acercarme para ver mejor, noté que había una llamada perdida. Al principio, no pensé mucho en ello, pero luego vi el nombre de quien la había llamado. Mamá. Un escalofrío recorrió mi cuerpo de inmediato. Recordaba claramente que ella me había dicho en el camino que su madre había muerto el año pasado. No podía ser, ¿verdad? Quizás era otra persona, alguien con un nombre similar, pero el aire tenso de la joven me hizo dudar. Miré una vez más hacia la entrada del edificio. Ella aún no volvía. Decidí salir del taxi para ver qué pasaba. El frío de la noche me golpeó la cara mientras caminaba hacia el edificio. No había sonido alguno, todo estaba en un silencio sepulcral. La entrada del complejo estaba oscura, sin luces encendidas, y el aire estaba pesado. Caminé hasta el umbral, mirando en cada dirección, pero no la veía. No había huellas de ella por ninguna parte, ni siquiera una sombra que indicara que había entrado. Estaba empezando a preocuparme más de lo que debía. Miré hacia el teléfono nuevamente. La llamada perdida seguía allí, como una prueba tangible de que algo no cuadraba. Decidí esperar unos minutos más, con la esperanza de que saliera y me dijera algo, pero la sensación de incomodidad se apoderó de mí. Después de lo que me pareció una eternidad, sin que ella apareciera, decidí que ya era suficiente. Estaba a punto de regresar a mi taxi cuando algo me hizo voltear. Vi, al final del pasillo, una figura que me heló la sangre. Estaba tan lejos que no pude distinguir con claridad quién era, pero esa figura parecía mirar hacia mí. No se movía, solo estaba allí, inmóvil,
con una silueta difusa bajo la luz débil que se filtraba desde una ventana al fondo. A pesar de la distancia, podía sentir una presencia extraña, como si todo el aire alrededor de esa figura estuviera más denso, más frío. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. No me atreví a acercarme. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero traté de racionalizarlo. Debe haber sido mi imaginación, me dije a mí mismo, intentando tranquilizarme. Regresé al taxi, pensando en lo raro de toda la situación. Pero algo dentro de mí me decía que no debía irme tan rápido. Miré una vez más hacia el edificio, y aunque el pasillo seguía vacío, sentí que algo no estaba bien. La figura que había visto, aunque difusa, me dejó inquieto, pero lo que me hizo darme cuenta de que algo realmente extraño estaba pasando fue lo que ocurrió después. Al sentarme de nuevo en el asiento del conductor, algo me llamó la atención. El teléfono de la joven que seguía allí sobre el asiento comenzó a sonar. El nombre que aparecía en la pantalla era el mismo: Mamá. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía ser posible? No podía dejar de pensar en lo que ella me había dicho antes sobre su madre fallecida el año pasado. Estaba seguro de que era lo que me había contado. Algo no cuadraba, y mi intuición me decía que debía hacer algo. Fue entonces cuando escuché un sonido, un susurro apenas audible. Al principio pensé que era el viento, pero al mirarlo mejor, me di cuenta de que provenía del interior del edificio. Era un susurro bajo y constante, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré hacia la entrada, y aunque no veía nada, el sonido parecía acercarse. Al principio me quedé paralizado, pero luego, impulsado por algo entre el miedo y la curiosidad, me levanté del taxi y me dirigí hacia el edificio nuevamente. El susurro se hacía más claro, como si alguien estuviera llamando mi nombre, de una manera extraña, casi irreconocible, pero con algo de desesperación. Marcos. La voz, aunque casi imperceptible, era inconfundible. El pánico comenzó a subir por mi cuerpo, pero algo me empujó a seguir adelante. El sonido de mi nombre, tan débil y a la vez tan claro, me hizo temblar de pies a cabeza. Me quedé parado un momento, mi corazón latiendo fuerte en mis oídos. La voz provenía de dentro del edificio, pero no lograba identificar de dónde exactamente. Era como si la voz estuviera flotando en el aire, desplazándose entre las paredes, imparable. Con cada paso que daba hacia la entrada del complejo, el eco de esa voz se hacía más claro, pero también más distorsionado, como si la persona que lo pronunciaba estuviera a punto de desvanecerse. Algo me decía que no debía seguir, que estaba a punto de entrar en un territorio peligroso. Pero la curiosidad me venció. Ya no podía retroceder. Avancé lentamente. Mis zapatos crujían sobre el suelo de piedra. A medida que me acercaba a la puerta del edificio, las luces comenzaron a parpadear, como si algo estuviera alterando la corriente eléctrica. El ambiente estaba tenso, denso, como si una niebla invisible cubriera el lugar. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, un golpe seco que resonó en mis oídos y me quedé paralizado. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. La oscuridad del pasillo me envolvía por completo y el aire frío me calaba los huesos. Me agaché para mirar al suelo, con la esperanza de encontrar alguna pista de lo que había sucedido con la joven. Pero lo único que vi fue su teléfono, ahora en el suelo, como si hubiera caído de forma espontánea. Al recogerlo, sentí una presión extraña en el pecho, una sensación que me decía que debía irme, que algo terrible estaba a punto de suceder. Mientras sostuve el teléfono de la joven en mis manos, una sensación indescriptible me envolvió. Sentí como si todo el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, como si algo estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento.
Apreté el teléfono, intentando encontrar algo, una señal que me explicara qué estaba pasando. La pantalla, ahora apagada, se iluminó por un instante, pero lo que apareció en ella me heló la sangre. No era una notificación normal, era un mensaje, escrito con lo que parecía ser prisa. Decía simplemente: no mires atrás. Mi respiración se aceleró al leer esas palabras, y un impulso irracional me obligó a voltear lentamente. Lo que vi me paralizó. A unos metros de mí, en la penumbra del pasillo, la figura de la joven estaba de pie, completamente inmóvil. Su rostro no se veía claramente, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no era humana. Me quedé allí, incapaz de moverme, mientras la figura se acercaba lentamente. El silencio en el aire era absoluto, y el único sonido que escuchaba era mi propio corazón, palpitando con fuerza. La joven no hacía ningún ruido al caminar, y cada paso que daba resonaba en mi mente como una condena. Estaba tan cerca que pude ver su rostro, aunque su expresión era completamente vacía, como si fuera una marioneta, una figura sin vida. Al llegar a mí, extendió la mano hacia el teléfono que llevaba en la mía, pero lo extraño fue que no parecía estar mirando el teléfono. Sus ojos, esos ojos que brillaban de manera extraña, nunca me dejaron. No los podía dejar de mirar, como si estuviera siendo absorbido por ellos. En ese momento, algo extraño sucedió. Un susurro apenas audible, como un eco, llenó el aire. Te lo advertí. No mires atrás. Mi cuerpo se tensó y, antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció frente a mí, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera existido. El teléfono cayó de mis manos y todo a mi alrededor volvió a la normalidad. Sin saber qué hacer, corrí hacia la salida del edificio, sin mirar atrás ni una sola vez. Salí del edificio a toda prisa, con el corazón en la garganta. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. El frío de la noche ya no me molestaba. Solo quería escapar de esa sensación opresiva que me perseguía. Subí al taxi, pero incluso ahí no me sentía a salvo. El aire dentro del vehículo estaba pesado, como si algo estuviera aguardando en las sombras. El teléfono de la joven seguía allí, en el asiento del copiloto. De repente me di cuenta de algo aún más extraño. La llamada perdida de su madre ya no aparecía. En su lugar había un mensaje nuevo. Me temblaron las manos mientras lo leía. Decía: ya te has ido, Marcos. Yo ya estoy aquí. Fue entonces cuando comprendí lo más aterrador. El mensaje no había sido enviado de forma normal, no estaba registrado en la lista de llamadas. Parecía haber sido insertado en el teléfono de manera sobrenatural, como si algo o alguien estuviera manipulando todo desde la oscuridad. El miedo me inundó completamente, y por un momento pensé que nunca podría escapar de lo que acababa de vivir. No volví a ver a la joven ni a escuchar nada más sobre ella. Dejé el taxi en un taller y nunca más conduje esa ruta. El teléfono de ella fue entregado a la policía, pero nunca pude explicarles lo que sucedió esa noche. Lo único que puedo decir con certeza es que, lo que sea que experimenté, no fue un accidente ni una ilusión. Desde esa noche, cuando las luces parpadean en la oscuridad y escucho el sonido del viento entre los árboles, me pregunto si alguna vez realmente me alejé de aquello, porque hay algo en ese mensaje, en esa sensación que nunca me dejará, algo que no puedo olvidar, ni quiero. Lo que vi esa noche me cambió, y aunque ya han pasado años, no sé si algún día comprenderé lo que realmente ocurrió. Pero una cosa es segura, nunca volveré a conducir por Coyoacán a esas horas. El pasajero de la carretera. Era una noche calurosa de verano en Monterrey, alrededor de las 2 de la mañana, cuando estaba trabajando como taxista. A esa hora, la ciudad estaba vacía y las calles desiertas daban una sensación extraña de soledad.
Ya había recorrido gran parte de la ciudad y estaba regresando por una carretera rural que cruza el campo, lejos de las luces de la ciudad. Solo la luz de los faros iluminaba el camino que parecía no tener fin. Siempre me había parecido algo incómodo conducir de noche por esas rutas. No es que tuviera miedo, pero la oscuridad del lugar me hacía pensar en todo lo que podría ocurrir allí, sin nadie cerca. Fue entonces cuando la vi. En medio de la carretera, a lo lejos, había una mujer parada, haciendo señales como pidiendo ayuda. Lo que me llamó la atención fue que estaba descalza, con un vestido largo, y parecía completamente perdida. Desaceleré, y a medida que me acercaba, noté que parecía no saber dónde estaba, como si estuviera fuera de sí. La situación me pareció extraña, pero ya había recogido pasajeros en lugares peores, así que no lo pensé demasiado antes de detenerme y bajar la ventana. Ella no dijo una palabra. Simplemente subió al coche, sin mirarme, y me dio una dirección bastante apartada, en el centro de la ciudad, que me pareció muy lejos de donde yo estaba. Un poco confundido por la situación, comencé a conducir. Sabía que a esa hora cualquier cosa podía pasar, pero algo me decía que esa noche iba a ser diferente. Al principio la mujer no dijo ni una palabra. Solo se quedó ahí, mirando por la ventana, como si estuviera perdida en sus pensamientos. De vez en cuando, sus dedos jugaban con la tela de su vestido, pero su mirada era vacía, como si no estuviera realmente viendo nada. El aire acondicionado del taxi estaba funcionando, pero aún así había una tensión rara en el aire. Me preguntaba qué hacía una mujer sola a esa hora, tan lejos de la ciudad, en medio de la nada. No me atreví a preguntar, no quería parecer intrusivo. Sin embargo, después de unos minutos, ella rompió el silencio, hablando suavemente, casi como si estuviera hablando consigo misma. «Tuve una pelea con mi esposo», dijo sin mirarme, su voz apenas un susurro. «Salí corriendo de la casa, no sé qué hacer. Todo está tan mal». Por un momento, no supe qué responder. Me limité a asentar con la cabeza, como si comprendiera, aunque realmente no sabía qué decir. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Y a esa hora, en ese lugar, no era mi lugar preguntar más. Sin embargo, algo en su tono me incomodaba, como si no estuviera hablando con alguien de carne y hueso, sino con algo más. Algo no estaba bien, pero no podía precisar qué. La carretera seguía vacía, los faros iluminaban solo el camino y el silencio en el coche se sentía más denso con cada kilómetro que avanzábamos. A medida que avanzábamos por la carretera, la ciudad seguía quedando más y más lejos, y yo comenzaba a preguntarme si realmente sabía a dónde me estaba llevando esa mujer. Había algo raro en el aire, como si la noche misma estuviera respirando con nosotros, esperando algo que no sabíamos. El coche hacía un ruido bajo y constante, y de vez en cuando el eco de los árboles a los lados de la carretera parecía aumentar la sensación de que estábamos completamente solos en el mundo. La mujer no dejó de mirar por la ventana, como si observando el exterior le ayudara a calmarse, pero algo en su postura seguía diciendo que estaba desconectada de la realidad. No pude evitar mirar el retrovisor de vez en cuando, como si algo dentro de mí me pidiera estar alerta, aunque no sabía bien por qué. Fue entonces cuando, de repente, su voz volvió a romper el silencio, esta vez mucho más suave, casi un susurro. «Él está aquí». Mis ojos se clavaron en el retrovisor, esperando ver algo que pudiera justificar su extraño comentario. Pero lo que vi me heló la sangre. No había nadie más en el asiento trasero. Ella estaba completamente sola en el coche, mirando hacia la nada, pero su asiento, que estaba tan ocupado antes, ahora estaba vacío. El aire se volvió espeso y pesado, y no pude evitar tragar saliva mientras mis manos comenzaban a sudar.
No me atreví a mirar hacia atrás. No quería confirmar lo que ya estaba sintiendo en el fondo de mi estómago. ¿Había sido mi imaginación o algo realmente estaba mal? La sensación de desconcierto aumentaba con cada segundo. Mantuve los ojos fijos en el retrovisor, pero el reflejo estaba vacío. El asiento trasero estaba como siempre debía estar, sin nadie. Mi corazón empezó a latir más rápido y una ola de frío recorrió mi cuerpo. Sabía que no había abierto la puerta. Sabía que ella no se había bajado, pero ¿cómo explicar lo que estaba viendo? Miré hacia adelante, tratando de ignorar el pánico que comenzaba a crecer dentro de mí, y seguí conduciendo. La carretera parecía más larga ahora, más desierta, y el silencio, que antes solo era un poco incómodo, ahora era opresivo. Cada sonido que hacía el coche parecía amplificado. Quería preguntar algo, cualquier cosa, pero no sabía si me atrevería. La mujer, aún con esa mirada perdida, parecía no notar mi angustia. Estaba absorta en algo que no lograba comprender. Cuando finalmente comenzamos a entrar en las zonas más céntricas de la ciudad, pensé que todo podría haber sido una ilusión. Tal vez el cansancio y la agotadora jornada del turno me estaban afectando la percepción. Estaba casi llegando a su destino, y la ciudad, con sus luces parpadeantes y el bullicio lejano, me daba la sensación de que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, que algo estaba a punto de suceder. Mi mente daba vueltas sobre lo que acababa de experimentar, y una parte de mí deseaba que todo se aclarara. A medida que nos aproximábamos más del destino, el ambiente dentro del coche se volvía cada vez más tenso. De alguna forma, el aire dentro del taxi se sentía más denso, como si algo invisible estuviera pesando sobre nosotros. Mi mente seguía tratando de racionalizar lo que había sucedido, pero todo parecía no tener sentido. Mantenía los ojos en la carretera, pero mi instinto me decía que algo estaba mal. No estaba seguro de qué, pero sentía que algo esperaba a que llegáramos. De repente la mujer habló de nuevo, esta vez de una forma casi inaudible. «Es aquí», susurró. Con esa palabra, el miedo recorrió mi columna vertebral como una descarga eléctrica. Lo había olvidado por un momento, pero el destino que me había dado era justo en una zona donde las calles se volvían estrechas, oscuras y rodeadas por casas viejas y desordenadas. Cuando giré hacia la esquina, esperando ver su casa o el lugar que me había mencionado, no vi nada. Solo vi una pared de ladrillos en ruinas con una puerta de madera gastada. La mujer ya no estaba. El asiento de atrás estaba completamente vacío. El coche, que había estado lleno de su presencia minutos antes, ahora estaba completamente solo. La puerta trasera nunca se había abierto. Me detuve abruptamente, los frenos hicieron un ruido agudo y el corazón me latía tan rápido que parecía que iba a salir de mi pecho. Miré por encima del hombro, esperando que la mujer estuviera aún allí, pero nada. Ni la más mínima señal de que alguna vez hubo alguien en el asiento trasero. Sentí el aire helado del exterior invadiendo el coche, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Pasaron unos segundos antes de que pudiera reunir suficiente valor para mirar nuevamente en el retrovisor. No había nada. No había huellas, no había marcas en el asiento ni en la puerta, como si esa mujer nunca hubiera estado allí. Mi mente estaba hecha un lío. ¿Era posible que todo hubiera sido una alucinación? No estaba seguro de qué pensar. Había sido tan real, tan tangible, pero no había explicación lógica. Sentí un sudor frío en la frente y con el corazón aún acelerado, tomé la decisión de irme de allí lo más rápido posible. No me importaba si tenía que dejar el taxi en medio de la calle. Cuando miré a mi alrededor, la calle estaba vacía, casi fantasmal, y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como si me estuvieran observando. Aceleré el coche, sin atreverme a mirar atrás, y por un momento
Sentí que esa sensación de terror me perseguiría por el resto de mi vida. Con el corazón aún desbocado, conduje de vuelta a la ciudad, evitando mirar el retrovisor. Todo estaba en silencio, pero la sensación de que algo no estaba bien me acompañó durante todo el camino. Al llegar a una zona más transitada, mi mente comenzó a despejarse un poco, pero la inquietud no desaparecía. ¿Era todo un delirio? ¿Un truco de la mente después de un largo turno? Sin embargo, algo en lo más profundo de mí sabía que no había sido así. La sensación de que había algo más en esa carretera, algo que no podía entender, no me dejaba tranquilo. No podía olvidarlo. Pasaron los días, pero las imágenes de esa noche seguían frescas en mi mente, como si lo hubiera vivido ayer. Nunca más volví a conducir por esa carretera rural. A veces, cuando paso por lugares cercanos, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Incluso me pregunto si alguna vez podré entender lo que sucedió esa noche. Tal vez nunca lo sabré. Lo único que sé con certeza es que esa mujer nunca existió. Al menos no de la forma en que creí verla. Pero lo más perturbador de todo es que cada vez que miro en el retrovisor no puedo evitar preguntarme, ¿y si aún está ahí, observándome desde algún lugar que no puedo ver?